agredía físicamente, verbalmente, emocionalmente, me maltrató mucho. Tuve un episodio también súper fuerte, pero fue un episodio de abuso. Y por temor a que mi mamá me pegara y me echara la culpa a mí, nunca se lo conté. Yo lloraba cuando me golpeaba y decía, ¿por qué me mandaste a este mundo a sufrir? O sea, ¿yo qué hice? Pero lo que te digo, yo nunca me podía dar el lujo de quedarme a llorar porque decía, bueno, ¿y quién después levanta a mis hijas para el colegio? ¿Quién hace? O sea, mi trabajo sigue, mi vida sigue. La psicología es una profesión que respeto, pero yo sentí que ya llegaban como al diagnóstico. Yo ya sé que soy carente, yo ya sé que tuve una niñez dura. El tema es cómo hago para ya no vivir desde eso. La depresión es un flagelo que realmente le llega a muchísimas personas en el mundo, más de lo que quisiéramos. Y estar dentro de una depresión es un tema bastante doloroso para la persona que la sufre. Pensar salir de una depresión es difícil. Y cuando las personas pasan a través de estos procesos, lo ven incluso como algo imposible. Pero sí se puede. Sí se puede conquistar una depresión. Y más allá de eso, se puede estar del otro lado, sentirse bien, sentirse empoderado, sentirse con deseos de vivir. De eso vamos a hablar el día de hoy y nuestra invitada es Karina Stren. Karina, bienvenida a Entre Blanco y Negro. Gracias por estar aquí. Bueno, hola Jack. Bueno, gracias. Gracias por invitarme al podcast, a Blanco y Negro. De verdad que es un honor poder estar aquí y poder contar un poquito de mi historia. Sí, eso es. Nosotros, bueno, yo te conozco ya hace como un año y medio. Hace un año. Hace un año y medio Sí. más o menos que ya hemos venido un poco compartiendo. Pero recuerdo el día que te vi. El día que te vi, Sí. bueno, dije, una pelada muy chévere, muy simpática, muy bonita. Pero venías cargada, venías densa, venías... Y recuerdo que estabas a una semana de ir donde el psiquiatra. Sí, sí, A una semanita de ir donde el psiquiatra, pues dependiendo basado en el diagnóstico que te había dado tu psicóloga, ¿no? sí. Que te dijo, bueno, vamos a tratar X, Y, Z, no sé exactamente qué era, pero si no es en una semana no estás bien, vamos para donde el psiquiatra. Y de ahí en adelante pasó un proceso, no fuiste a donde el psiquiatra y empezaste a reencontrarte contigo misma. Entonces hablemos de ese proceso, qué pasó antes, cómo fue la depresión. Hay muchas personas que sufren de depresión, muchas personas que se sienten, como lo dijimos ahorita en la introducción, que se sienten así mal, que no pueden más con la vida, que les pesa todo. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó a ti que cortó eso y que te puso del otro lado en el cual estás ahora y te sientes totalmente diferente con tus problemáticas y tus rollos? Porque eso Exacto. no nos escapamos nadie. Sí, no, Pero la ya vida sigue estás, siendo igual. es correcto. Hablemos de eso entonces y cuéntanos qué pasó antes y qué pasó en la mitad y qué pasó después. Ok, ok, bueno, imagínate. ¿Qué pasó antes? Bueno, a ver, yo siempre he tenido, siempre desde niña, desde que tuve un poco de conciencia de niña a adolescente, pues siempre sentí la necesidad de buscar una ayuda externa, alguien que me guiara por diferentes emociones que sentí de niña y que no le encontraba un significado. Obviamente, a esa edad, pues yo solo podía asumir cosas que asume una niña de 8 o 9 años y demás, ¿sí? Entender un poco, trataba de entender o de buscarle un significado a múltiples situaciones que viví con mi familia, ¿Cómo cuál? con mi mamá, Sobre ¿sí? todo con tu mamá. Sobre todo con mi mamá, ¿Qué sí. pasaba con mamá? Con mamá, pues, bueno, con mi mamá viví una niñez. Bueno, hoy puedo darle nombre. Mi mamá es mi mayor maestra. Hoy he entendido que es mi mayor maestra, que nos escogimos perfectamente para vivir esta historia, pero lo entendí hoy. En ese tiempo esa niña no entendía por qué su mamá era la mayor causante de todos sus dolores. Era la que la agredía físicamente, verbalmente, emocionalmente, ¿sí? Y todas esas agresiones de parte de mi madre, mi única figura de amor real,
¿sí? Con la que yo iba a tener un ejemplo de cómo es amar y cómo es recibir amor, me maltrató mucho, ¿sí? Entonces, nada, creí con una idea muy errada de que a causa de todas esas agresiones yo no merecía un amor bonito y libre, sino que tenía que ser siempre doloroso. Si no había llanto, si no había violencia, si no había caos, eso no era amor. Así crecí. Mi mamá, pues, sufrí mucho, la verdad, muchos episodios de violencia con mi mamá. Recuerdo unos bastante fuertes que me apartaron de ella por un tiempo. ¿Ya de adulta? Tenía 14 años. Ok. Fue la última vez. Digamos que la violencia con mi mamá fue desde muy niña, ¿sí? Yo recuerdo 4 o 5 añitos, de repente yo me orinaba por miedo y salía corriendo donde mi abuelito y ella atrás y bueno, me maltrataba mucho, me partía cosas en la cabeza porque yo me levantaba con el cabello despeinado, ¿sí? Una vez recuerdo yo tenía como 7 añitos y mi señora madre, me levanté, mi pelo despeinado y lo primero que vio fue una botella de vinagre Barrentos y lo que hizo fue ¡pum! ¡Peja, amarrate ese pelo! A Dios gracias no me partió la cabeza. Como toda niña a esos 7 años, uno tiene unos habitantes en la cabeza y para lo que me ayudó fue para alborotarlos. Fue un antipiojo. Sí, sí, entonces me ayudó como a alborotarlos, pero obviamente me marcó demasiado. Pues ella, la presión, ella es enfermera. En ese tiempo, pues yo era la encargada, soy hija única, se me ha olvidado decir, yo soy hija única de parte de mamá. Wow, yo no sabía eso. Sí, de parte de mamá soy hija única. Y pues yo era la encargada de lavar todo a mano porque ella me decía, con lavadora no te compro porque no va a criar flojas. Entonces yo lavaba los tendidos de la cama, su uniforme, se los planchaba, le mantenía la casa limpia y llegar y ella no encontraba nada perfecto y entonces era a darme, a pegarme. Un episodio que recuerdo también fue cuando me desarrollé. Ok. De 14, 15 años también. De 13 años, 12 para 13 años. Yo le estaba planchando un uniforme y una prima que me estaba ayudando a hacer una cartelera me dice, Cari, que me faltan unos colores. Ella escuchó en el cuarto, no sé qué escuchó, que vino y comenzó a darme con una correa. Mira, que no tienes nada listo, que no sé qué. Bueno, al día siguiente yo me levanté manchando y dije, miércoles, me desarrollé. Me desarrollé y le dije, mami, amanecí botando sangre. Allá hay una serena de las mías, póntela. Ya, bueno. Y le conté esa historia, fue a unas compañeras del colegio. La última sí fuerte, porque bueno, en todas me dejaba súper marcada. Yo era una niña súper atemorizada. O sea, yo digo, yo no hacía nada que motivara a mi mamá a golpearme. Hoy entiendo el por qué, ¿no? Pero fueron muchas veces donde ella me maltrató mucho. Mi abuelita ya tenía listo un Vivaporú con sal para echarme los morados. Ella me mandaba para mi abuela con jean, con buzos cuando me golpeaba. Y bueno, la última vez que me hizo irme de mi casa fue unos 14 años. Yo me rebelé ya esa vez. La discusión no la recuerdo, pero ella ese tiempo estaba arreglando el techo de la casa donde vivíamos y me pegó y ha cogido el cable de la plancha y me comenzó a pegar. El cable de la plancha. De la plancha, sí. O sea, no con la plancha, sino con el cable. Sí, con el cable de la plancha. En una de esas, no sé, me pegó acá y yo me vi mucha sangre porque comenzó a salirme sangre negra, o sea, como que me rompió la vena y yo me asusté. Yo cogí, la empujé, ella se cayó y comenzó un escándalo. Ay, que mira, Karina me pegó. Que... Yo salí corriendo, cerca vivía mi abuelita de parte de papá y un tío mío que hoy ya no está. Y al verme así me dice, vamos de una para el puesto de salud porque esto no puede seguir más, ¿qué tal? ¿Quién dijo eso? Mi tío Edúbar, un hermano Pero de mi papá. para llevarte por ella, no Sí. por ti, no porque la empujaste, sino por ella porque... No, para llevarme a mí. Por tú haberla empujado. No. Yo salí de mi casa, cuando yo dejé a mi mamá ahí en la casa, yo salí de mi casa para donde mi abuelita, que vivía cerca, y mi abuelita y mi tío, Edúbar, que hoy en paz descanse, él
me ve, él ya sabe de los abusos de mi mamá, él me ve y me dice, esto no puede seguir, vamos a llevarte al puesto de salud para que te vean cómo estás, te valoren y vamos a demandar a tu mamá. Wow. Bueno, Y ese era hermano de mi de tu papá. papá. De mi papá. Bueno, eso pasó, yo me quedé esa noche allí, sí se hicieron todos los trámites de medicina legal, mi papá pues tampoco ya está en este mundo. Obviamente pues decidió que yo me quedara donde mi abuela. Bueno, allí pasé, yo no vi más a mi mamá, no, pues no tenía tampoco ganas de verla. Gracias a Dios no le pasó nada en ese tiempo, el golpe fue como, Sentada. sí, o sea, se sentó. Bueno. Cayó sentada. Y yo salí de allí y me quedé viviendo donde mi abuela. Era una niña súper perdida, o sea, ¿qué podía pensar o qué podía tener en la cabeza una niña que vivió tanta violencia, ¿no? Yo vivía era con puro miedo, con puro dolor. Tuve un episodio también súper fuerte con una persona no cercana a la familia, pero fue un episodio de abuso. De abuso físico, Sí, sexual. sexual. Y por temor a que mi mamá me pegara y me echara la culpa a mí, nunca se lo conté. Nunca di para contarle, mami, me pasó esto. ¿Cuántos años tenías? Voy a tener por ahí como unos 12 años, para 13. O sea, antes de que pasara esto. Nunca se lo conté. Y no se lo conté fue por eso, por miedo. Y después viví un tiempo llena de miedos por esta persona. Esta persona, pues como vio que no pasó nada y que yo me callé, en el trayecto en que yo pasaba de mi casa para donde mi abuela, él vivía en esa intersección, decía, mi amor, ¿cuándo lo repetimos? O sea, sufrí abuso seguido verbalmente por parte de él, por callar. Me callé eso. Y bueno, y entendí hoy que hacía una niña con tanto y no sabía cómo procesar. Crecí así, desconectada, sin mucho conocimiento de el por qué me pasaban las cosas. Yo solo recordaba que decía, ¿por qué me mandaste, Dios mío, a este mundo a sufrir? Y en ese momento tú no sentías depresión, o sea, no entendías. No. Yo lloraba cuando me golpeaban y decía, ¿por qué me mandaste a este mundo a sufrir? O sea, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Dios mío, yo no he hecho nada. Yo soy una niña, ¿por qué me mandaste con tanto dolor? Y ya se pasaba y otra vez ya, digamos que volvía otra vez a mi vida. Eso obviamente fue dejándome muchos vacíos, muchos dolores, muchas heridas, más que físicas, porque esas físicas sanaron, pero las emocionales creo que hasta ahora han venido sanando, porque las he entendido. Entonces, allí conocí a una persona, ya había cumplido 15 años después de toda esa historia, que pues te la resumí de toda mi vida. Cumplí 15 años, conocí a una persona que es el papá de mi hija mayor. Me enamoré, el amor de niña, de adolescente. ¿Te fuiste a vivir con él? No, nunca. Nunca pude tener nada con él. Me enamoré. Él era un pelado, ponle tú, tenía como 18 años. Yo 15, me enamoré, fue mi primer amor. Me entregué por desconocimiento total. Y algunas personas hoy me dicen, tú desconociendo que si tienes relaciones, quedas embarazada. Y yo, pues la Karina de hoy obviamente no lo desconoce, pero la Karina de 15 años sí. Al punto de que te voy a decir, y es que yo creía que si tenía relaciones y orinaba, ya. Se acabó. Se acabó. Se cortó, o sea... Qué sí. bonito. Sí. Qué inocencia, pues, pero sí, además que venías de un mundo donde tú no estabas expuesta. Exacto. Y con tantos miedos no cuestionabas tampoco, me imagino. O sea, claro, lo veías como algo, sí, pasa esto y no pasa nada. Exactamente. ¿Vos no sabías? Total, bueno, quedé embarazada. Oh, sorpresa, esta persona no apareció. Esta persona no más. Esta persona me dejó en manos de mi mamá y de mi papá. Viví otro calvario embarazada. Ok. Porque me tocó quedarme donde mi mamá, cosa que le agradezco porque me dio techo, me dio comida, estaba embarazada, súper vulnerable, era una niña. Tuve mi hija a través de su salud.
a lo que me tenía registrada. Hombre, y bueno, eso hoy lo agradezco, ¿no? Porque dentro de todo no tuve un mal parto, pues tuve comodidades medianamente para tener a mi hija y pues embarazada, porque el padre de mi hija no apareció, era un pelado irresponsable. Sufrí agresión en el embarazo por parte de mi mamá. Sí, porque la presión para responder a lo que ella me estaba manteniendo, pues era, tienes que hacer aseo, tienes que hacer esto. Hice una mala barriga con vómitos y demás, pero tenía que hacerlo escondida porque mi mamá eso le Fuerte. molestaba. Sí, entonces tuve una barriga muy llorona. Mi hija mayor hoy es muy llorona. Pero fuerte toda esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, allí yo decía, ahora no me puedo ir, ¿para dónde me voy embarazada? No sé hacer un carajo. ¿Para dónde me voy? O sea, me toca aguantarme aquí. Bueno, nació mi niña, nació Charit, el papá no apareció. No apareció. Digamos que de verdad fue súper ausente, súper ausente. Me tocó esperar a que mi papá me ayudara como con permisos laborales para poder trabajar. Yo dije, yo tengo que trabajar y salir de aquí. Salir de aquí y eso se convirtió en mi propósito. Yo tengo que salir del lado de mi mamá y no volver nunca más. Y comencé a buscar eso. Comencé a trabajar, me mudé a una pieza con mi hija, porque apareció en un tiempo el papá de mi hija. Apareció en un tiempo como que, ok, vamos a ver cómo hacemos. Me fui a una pieza. Gracias a Dios en el camino yo siempre he tenido personas que hoy entiendo que fueron ángeles, que Dios me mandaba y que pues tenía para que me acompañara en este camino. Y en esa pieza donde me quedé, pues el papá de mi hija me puso a pasar mucho trabajo y mucha hambre. Yo sin trabajo. Y esa señora pues era bastante humilde, pero si había arroz de fideo con queso me lo daba y si había arroz solo me lo daba. La de la pieza. La de la pieza. Sí, él se iba y pues él no tenía que ver. Mi hija pues tenía alimentación porque pues yo procuré inscribirla en un lugar donde le daban su desayuno, su almuercito y la merienda. Cuando llegaba a la casa yo le tenía el sobrecito de leche con una estumpa que durmiera. No había paño desechable, eran las sábanas de su cama que yo las cogía un día, las envolvía y les ponía el paño para que no se orinara la colchoneta. Y bueno, así pasó y dije, bueno, yo no vine a pasar trabajo ni a pasar hambre, y mucho menos ahora tengo una responsabilidad, tengo una hija, yo no vine a pasar hambre. Algo que siempre tuve y es lo que siempre les digo a las personas que me preguntan, hey, pero tú eres una berraca, tú has salido adelante. Y les dije, porque es que siempre tuve en mente un solo propósito y era salir adelante, trabajar, tener plata. Que a pesar de que sufrí tanta agresión por parte de mi mamá, yo en mi casa nunca me acosté sin comer. Tuve una buena cama, tuve un techo. Entonces de ahí me agarraba y decía, pues yo no puedo darle a mi hija menos que eso. Lo que yo recibí. Menos que eso. Obviamente no le va a dar golpes, pero menos que las comodidades que yo tuve ya no puede tener. Y con eso me fui y dije, ¿pero qué hago? No tengo trabajo, no tengo nada, no tengo nada. Recuerdo mucho que me vi un día, una mañana, que en la casa donde vivía, en la pieza, no había desayuno. Y yo salí como del desespero y me encontré una amiga de mi mamá. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿qué tienes? Y yo tengo hambre. La señora es muy humilde y me dice, Cari, toma, aquí tienes 500 pesos para que te compres un pan. Y yo lo recuerdo tanto porque fue algo que me marcó y lo que me hizo tomar la decisión de salirme de esa pieza, no volver donde mi mamá, porque tenía súper claro que yo no volvía. Ahí no ibas. Ese no donde era mi tu mamá. lugar, ese no era tu Sí, yo decía, lugar no, de yo donde mi aterrizaje. mamá no vuelvo, no. Bueno, me fui. Yo tenía un amigo, estilista, súper amoroso, amaba a mi hija. Y le dije, ven acá, tú tienes esa pieza ahí desocupada, alquílamela. Pero me vengo yo sola con mi hija, no te preocupes. Me decía, no, yo aquí nunca he vivido con nadie, no sé qué más, te voy a hacer el favor. Y me fui. Me fui, no le No te avisé. cobró el man. No le avisé ni nada, me fui y le dije, deja que yo consiga trabajo. Me fui a vivir a esa pieza con él. Él es una persona súper, súper buena, tiene un alma hermosa y él me daba comida, desayuno, almuerzo y comida para mis hijas, para mi hija.
tuve un novio. Tuve un novio allí en ese tiempo que también me ayudó mucho. Me ayudó mucho económicamente. Me ayudó de pronto a pagar la pieza, me ayudaba con la niña y demás. Con ese novio después me casé. Oh. Después de eso, con ese novio me casé. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. Mientras duró el matrimonio, fue bueno. Pero ahí te empezaste a parar. Comencé a Digamos que trabajar. ya empezaste a Sí. trabajar, empezaste a parar. O sea, venimos de vamos a recapitular un poco. Vinimos de una historia de creciste con madre, padre no, era como semi ausente con lo que Bueno, escucho. no te había tocado la parte de mi papá, pero mi parte sí. Mi mamá nunca vivió con mi papá, entonces mi papá nunca vivimos bajo un mismo techo. No O sea, fue presente. creciste con tu mamá Crecí con mi y mamá. tu papá era intermitente. Sí, pero fue la persona que, a pesar de esa situación, fue la persona que más sentí cercana a mí emocionalmente, conectada conmigo. Yo siempre hoy, a pesar de que ya no estaba, mi papá era mi modelo y mi ejemplo de protección. Ah, ok, entonces creciste con una madre violenta, una madre que te pegaba, que te abusaba verbalmente. Bueno, te dio toda esta información, pero al final empiezas a entender que es información. Con un padre que no estaba contigo, pero era un refugio para ti, era una imagen de... Bueno, no hablaste de él, entonces no tengo tanta referencia, pero ahora que lo mencionas, entonces este padre era una persona en la cual tú te refugiabas, sentías protección. No la sentías con tu madre, la sentías con tu padre. Creciste en un ambiente bastante hostil, pasaste por el tema del abuso, después llegamos a ese momento de 14 años donde básicamente tú dices ya no más, tu madre te revienta el brazo, te sales, vas donde abuelita consigues primer novio que deja embarazada básicamente enseguida, Sí. muy inocente, después empieza a pasar como por un laberinto de procesos difíciles, Sí. económicamente hablando, casi que sin comer, pasas de una pieza a la otra, llegas finalmente donde el estilista, de ahí vuelves y enganchas con otra persona, esa persona se convierte en tu esposo. Sí. En todo este proceso que hemos venido transitando acá, no había depresión, por decirlo así, porque estabas luchando con la vida. No había tiempo de deprimirse. Sí. Entonces, ¿cuándo empezó a aparecer la depresión? O sea, ¿cuándo empezó a aparecer esa sensación de depresión? ¿Cuántos años tenías? Bueno, conecta la historia de lo que hace falta y lleguemos hasta ahí Okay. para entender un poco, porque el paralelo que yo pues quiero hacer en tu historia es porque muchas veces las personas entran en depresiones y no entienden de dónde vienen. O las disfrazan o dicen, no, eso yo lo sané o eso ya lo vi. Entonces, y terminan en esa línea de tiempo donde terminan del psiquiatra. Y el psiquiatra no termina revisando todo esto. Entonces, estamos entendiendo tu historia Sí. para decir, bueno, ¿cómo llegaste tú hasta ahí y cuándo empezaste a hacerte consciente Okay. de la depresión como tal? Ok, sí. Y bueno, tiene mucha relación la historia de mi esposo en mi vida porque yo duré con él 11 años Ujú. en los que tuve 2 niñas más. ¿Qué pasó con él? Y es que, y creo que me pasó también con el primero, fue yo quería y tenía un deseo, una necesidad de tener un hogar a como diera lugar. De pronto fue porque nunca lo tuve. Entonces quería construir un hogar como sea. No tenía deseos, o no, digamos que no tenía límites, no tenía una pareja ideal, sino un hogar. Alguien que fuera un hombre a mi lado y que me diera ese Protección. título de hogar. Exacto. Él llegó bien mientras duró. Tuvo un episodio que fue ya al final de mi matrimonio, donde, bueno, digamos que no voy a entrar en detalles, pero fue un episodio súper duro que viví con él y que fue lo que me hizo separarme de él. ¿Sí? Créeme que nunca por mi cabeza había pasado separarme. Ya él me había dado lo que yo soñaba, un matrimonio, un hogar. Y ya te habías organizado. Exacto. Y ya yo me sentía
en ese momento de mi vida, totalmente desconectada, me sentía plena, segura. Este es el hombre. Me casé para toda mi vida. Pero la vida y el universo y la historia que vine a atravesar en este mundo me dijo, no. Aquí tienes el nudo que te va a hacer salir de allí. Porque te ves tan convencida con las mentiras que te estás diciendo en esa relación y ahí te puedes quedar. Y tú no viniste a eso. Viniste a esto que es lo otro. Bueno, pasó algo muy fuerte. Lo otro ahorita vamos a hablar del otro. Sí, claro. Para que no quede en el aire. No, total. Entonces pasó algo fuerte que me obligó el universo a dejarlo. O sea, era dejarlo o dejarlo. Allí empezaron mis primeros inicios de depresión. ¿Cuántos años tenías? Allí tenía 26, 26, 27 años ya. Empezaron mis primeros inicios de depresión. Porque no se hicieron fuertes y no fueron tan marcados. Fue porque como quedé sola. Y en ese tiempo yo lo llamaba mi piso. Me sentí desvalida. Entonces, pero cuando yo me siento así, desvalida, como yo le llamaba, sola, con hijas, con responsabilidad, a mí eso no me permitía echarme a morir. Tiempo. Sí, no podía. No había tiempo para pensar. Sí, pensar en llorar, en la depresión. No podía. Entonces intenté seguir mi vida. Entonces, ok, creo que el propósito era sacarme de allí. Ok, me sacaron, no te vamos a hundir porque ahora te toca empezar a suplirte tú y a las 3 personitas que tienes, ¿cierto? Entonces comenzó una Karina, la Karina que siempre ha trabajado, comenzó una Karina a organizarse más, a comenzar a hacer cuentas, a comenzar a hacer su lista de gastos, se dio cuenta que lo que ganaba... Estaba apretada. Sí, estaba súper apretada. Yo decía, miércoles. Pero yo decía, no, yo para atrás ni para coger impulso, yo tengo que seguir adelante y lo que tengo que es que buscar un trabajo que me paguen más, hacer más plata, ¿cómo tengo que ver? Y comencé a vivir una vida, es más, comencé a vivir mi vida de soltera. Porque si te das cuenta, en mi historia nunca fui soltera. Ajá. Sí, pasaste de casa primero, nunca disfruté. Después de ahí pasaste al otro y además responsabilidad de las niñas. Y algo que se me olvida, en mi matrimonio yo retomé mi universidad. En el segundo. En el segundo, sí. O sea, el único. Bueno, digo segundo porque la primera... Sí, fue mi segunda pareja. Digamos, tu segunda pareja. Okay. Yo retomé mi universidad, ¿sí? Entonces, cuando ya me dejo, estoy ama de casa, empleada y estudiante. Y mamá. Y mamá. De tres. No de una, sino 3. Pero nada, yo era para adelante. Yo decía, no, yo no me puedo echar a morir y no me voy a echar a morir. Sí, tenía mis días. Sí, tenía mis días. Allí vuelve y entra mi mamá a violentarme, a echarme culpas a mí de lo que me estaba pasando, que tú eres la que no puede sostener un hogar, que esto, me echaba culpa de todo lo que pasó. Allí la figura de mi padre se hizo más presente. Oh. Allí fue donde mi padre comenzó a acompañarme más. Y fue un proceso jurídico duro para todos. Y mi papá fue la única persona... Jurídico, estabas hablando del divorcio. Del divorcio, sí. Y fue la única persona, mi padre, quien yo vi como compañía real, ¿sí? Y bueno, pasó esa situación. Mi padre, él todos los meses era ayudándome con las nietas, ayudándome que si te hace falta, que la comida, que esto, muy presente. Aunque antes él nunca dejó de estar presente, él siempre aportó por mí, ¿sí? Pero en esta parte de mi vida, como que la relación se afianzó mucho más. Atravesé ese proceso. En ese proceso, ponle tú 1 año, conocí una persona. No entiendo la risa. Explícame para poder... A ver, conocí una persona que tú conoces. Ok. Sí, era compañero de la universidad. Este compañero me comenzó a mostrar que en la vida puedes ser responsable, pero también necesitas ser libre, descomplicado, sin llenarte de tanta carga, de tanta cosa. Hoy lo veo así, pero en ese tiempo yo no lo entendía así. Entonces yo lo que lo vi fue como libertinaje, como que, uy, me soltaron la rienda. Entonces nada, yo me iba. ¿Te volviste loca?
Loca no, porque nunca dejé de ser responsable con mis cosas. Pero digo loca en el sentido de que de pronto te viste más libre, como que bueno, no tengo como salir de la marido, soltería. no tengo marido, puedo salir con uno por aquí, No, puedo picar no por fue acá. como de estar con uno y con otro, no. Era como de salir, trasnochar, tomar, disfrutar Ah. la vida de la universidad, ponle tú. Ya. Del pelado que sale a la universidad un viernes y quiere que hay para hacer. Sí, sí, sí. Casada nunca lo hice. No es que te metiste muy rápido en Sí, esa, total, nunca me di tiempo en el de disfraz eso. de mamá. Y en esos Y esposa. 26 a 30, yo Te era sollaste, libre, te sí, sollaste. total, salía. Pero era en plan de amistad. Ujú. Sé que esa persona sí gustaba de mí, me lo hacía saber y demás, pero estábamos en el plan de salir. Llegó un momento en que comencé a verlo con otros ojos, ¿sí? Y comencé a tener una relación con él. En este personaje que yo conozco, que no me dijiste el nombre. Eso después después detrás de cámaras Sí, me después. cuentas el chisme. Sí. Este personaje, bueno, Ahí no había depresión todavía. no había depresión, pero si te das cuenta y comienzas a ver, mis aprendizajes estuvieron a través de mis relaciones. La Ujú. primera, mi Tus relaciones matrimonio. emocionales. Exacto. Y viene Y esta tu madre. Y mi madre, que fue la primera. Y bueno, y viene entonces esta persona que es el protagonista. Porque en realidad es el protagonista. De la depresión. Es el protagonista. Es el detonador. El detonador. El Sí. detonador, sí. Ujú. No fue- El detonador. Este es otro personaje. Este es el tercero. Y fue mi Este tercera no es el que yo pareja. conozco. No. Este es el que conoce. Ah, ok. Claro, o sea, vamos a darle nombre. Este Ok. es Rafael. Ah, ok. Estaba hablando de esto. O sea, esta persona de la que estás hablando es Rafael. Es Rafael. Rafael es tu pareja actual para Es las mi personas pareja. que están viendo el podcast. Exactamente. Ok. Él no lo va a ver, así que no hay problema. Ok. No, si lo ve no hay lío. Pero bueno, no. Ok. Bueno, Rafa, él salió de la universidad, es compañero de la U. No sabía. Y pues con él disfrutamos mucho, nos hicimos muy buenos amigos, él y otro grupo de amigos con los que disfruté, bailé, brinqué, salí y terminé siendo novia de Rafa. ¿Ok? Empecé una relación, el primer detonante de esta relación se dio como al año y fue un episodio de infidelidad que le pillé al Rafa. Ok. La Rafa. Sí, Rafita. Ok. Pero eso ahí empieza entonces con ese proceso que empiezas a... Allí comienzo y allí puntualmente comenzó a hacerse más fuerte todo el tema de mis inseguridades. Allí comenzaron mis heridas A a doler. mostrarse. A doler. A doler. Estaban Esa- disfrazadas, ¿no? Exacto. Estaban disfrazadas por esos años de rumba, de recocha, de trago, Exacto. de desorden, trasnocho. Todo eso pues, te pone como una mascarita pero ahí cuando ya Exacto. empiezas a ver estas cosas, pues Exacto. las heridas empiezan a... Comenzar como que, bueno, ya llegó el momento. Es correcto. Bueno, y este primer episodio a mí me dejó súper vulnerable. Nunca había descubierto una infidelidad de mi esposo y yo me sentía súper tranquila por ese lado. Es más, yo era súper relajada por ese lado. Pero llegó esto y me dejó tan vulnerable que lloré, pataleé, rogué, perdoné a costa de lo que yo pudiese sentir, a costa de mi orgullo, a costa de mi ego, a costa de todo lo que pudiese sentir. Yo dije, no puedo, no, tengo miedo a perder esto que tengo, que se ve bueno. Ujú. O sea, no quiero y te tienes que tragar esto que pasó. Pasó, perdoné, ¿sí? Seguimos. Vinieron episodios. Rafa es un excelente hombre, es un excelente ser humano, tiene un alma divina. Rafa es un alma hermosa. Rafa yo le digo, tú eres una madre. La manera en la que él me saca de mi mundo de responsabilidades, de locura, ni él mismo se llega a imaginar cómo él me abstrae de ese mundo y me hace ser la Karina libre, ¿sí? Entonces, nada, él en su libertad y en su manera de ver la vida tan simple y tan Sí, tranquila, tan práctica, él pues tenía hobbies, vamos a llamarle hobbies, ¿sí? A salir, a tomar, así lo conocí también dentro de otras cosas, al billar. A jugar billar A con jugar sus billar. amigos, con sus amiguelos.
a jugar billar, a jugar dominó. Y por mucho tiempo me dio mucho dolor de cabeza y te estoy hablando que con Rafa así duré 8 años Ok. sosteniendo la relación porque dije, bueno, o sea, él es hombre, esto es una nueva historia, esto es una nueva relación. Yo dándome palmaditas como que, o sea, no seas tan pendeja. Estas cosas a veces se tienen que aguantar si quieres tener un hogar. Estas cosas tienes que aguantarlas. O sea, los hombres son así. Mira que por lo menos él está aquí contigo, que tienes 3 hijas, que quién se va a aguantar. O sea, así me hablaba. O sea, entonces no se la montes. Entonces, si yo le peleaba un día por el billar, al día siguiente ya yo estaba incómoda porque me va a dejar. Porque soy intensa. Ay, no, el día de ahora estoy yo. Pero entonces era una discusión constante en mi cabeza, como que la Karina que dice, eche, no, ¿por qué carajo si tú no eres rabo de mico, tú eres Karina de la luz? ¿Por qué le vas a aguantar esta vaina a este pendejo? Pero por otro lado estaba la Karina, Sí, la carente. la carente, que decía, no, 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 no puedes. Se te va Rafa y quedas sola. Se te va Rafa y quedas sola. Y así me pasé 8 años. Se te va Rafa y quedas sola. Se te va Rafa y quedas sola. Pero ojo, en toda mi historia nunca te he dicho que pasé necesidades porque después de todo lo que te conté, fui muy estable en mis trabajos. Ujú. Crecí en todos mis trabajos. Siempre fui reconocida. Soy comercial, ¿sí? Mi pasión es el tema de las relaciones, poder brindar soluciones a personas, sea con productos o con servicios. Entonces por ahí me fui. Y siempre me fue bien. Siempre he trabajado, siempre he solventado y siempre he solventado a mis hijas. Ujú. 3. ¿Sí? Mira, pero me echaba yo la mentira. La carente, la miedosa, se mentía y se mentía. Hasta que llega un día que comenzó a preguntarse muchas cosas. Comenzó a decirse, hey, pero, ve, o sea, cuando vas a empezar a construir con Rafa una historia real, mira que ya me estaba incomodando que de repente no teníamos unos planes ya materializados con tanto tiempo juntos y eso más. Comenzaron incomodidades. Y cuando yo se las expresaba, ya eso era incomodidad también para él. Estás hablando de matrimonio directamente. Pues nosotros nos faltaba el anillo. Exacto. Porque Ustedes ya vivíamos vivían un juntos. matrimonio. Pero tú querías el... Sí, además del matrimonio, pues quería también materializar un patrimonio juntos. Ah, ok. ¿Sí? Igual él pidió matrimonio. En ese tiempo él pidió matrimonio. Un cumpleaños mío, pues llegó y me dijo, pues, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, sí, ok. Pero fíjate que eso no me llenó, porque fue algo que siento que fue Forzado. presionado por mí. Y ahora después te voy a contar la historia de ese anillo. Pero cuando, en todo este proceso, ¿cuándo empezaste tú a entrar en esa...? Porque obviamente cuando llegamos a la depresión como tal, hay una serie de factores que están ahí implícitos en tu historia, que es lo que tú has venido contando, que tú les empiezas a enmascarar, pero pasa algo puntual que hace que como que todo se derrumbe. Y tú empiezas a entrar a buscar ayuda Sí. hasta que llega un punto donde... Ahí es donde voy. Para allá es donde voy. Cuando ya me comienzo a hacer todas esas preguntas y que comienzo a decirle a Rafa y él no me responde, no me da como seguridad, yo dije, miércoles. Comencé a retomar el tema de psicólogas, psicólogas tradicionales, muy buenas, todas las que visité muy buenas, me ayudaron mucho, porque yo sentía que yo tenía que entender patrones de mi vida, por qué yo me comportaba así y demás. Tuve muchas psicólogas, intenté terapias de pareja, a ver si el error estaba como en la comunicación, Bueno, eso nunca funcionó para él. Yo caí en cuenta de muchas cosas porque ellas me hacían ver como que, o sea, Karina, ellas sí veían la verdadera Karina. Yo nunca la vi y con ellas nunca llegué a verlas. ¿Sí? Ok, o sea, ellas te veían, pero ellas no te daban las herramientas para que tú te poder vieras. verme. Exacto. Cuando pasa el tema con Rafa, que pasó en el 2025, hace un año, el 16 de abril, tuvimos una discusión por su billar, tuvimos una discusión porque le encontré unos mensajes en su celular y ese día le dije, no más, marica, estoy mamada. Yo soy una mujer con todas las mayúsculas que tiene mujer. Marica, y tú eres una... Lo ofendí demasiado. Lo ofendí y seguro saqué cosas mías que guardaba, ¿sí?
Y lo ofendí demasiado, lo minimicé mucho, lo minimicé. Y comenzó un tiempo de silencio característico de Rafa, ¿sí? Rafa es una persona que cuando no quiere hablar o simplemente está molesto, el orgullo se le eleva, el ego se le eleva y le activa el silencio. Sí, eso se llama la ley del hielo. Del hielo. Y ese silencio duró casi un mes juntos, pero no revueltos, en la misma casa, en el mismo cuarto, mientras él se organizaba hasta que un 16 de abril de 2025 se fue a organizar su vida, porque ya esto no tenía más. Yo, ok, está bien. Está bien, yo todavía estaba súper con mi ego. O sea, el ego ese que me acompañó a darme fuerza todo este tiempo. El que me sostuvo como que en la que tú puedes, marico. O sea, ni Rafa ni nadie te va a venir a por debajear. Tú puedes. Okay. Yo me lo decía, pero era algo como... Yo me lo decía, pero no me lo creía. Se fue, pasó, eso fue amor y a mi Semana Santa. Lloré. Pasó mayo. Retomé con una psicóloga que vi por redes y que una amiga mía lo recomendaba. Y le dije, necesito ayuda. Ahí, pero que ya, porque ahí sí estaba ya metida en... Sí, ya sentía, ahí comencé a sentir un vacío, pero un vacío horrible. Pero lo que te digo, yo nunca me podía dar el lujo de quedarme a llorar porque decía, bueno, ¿y quién después levanta a mis hijas para el colegio? ¿Quién después le paga el semestre a mi hija? ¿Quién hace? O sea, mi trabajo sigue, mi vida sigue. Entonces yo lloraba. Y esta fue la psicóloga, te remitió Exacto. donde el psiquiatra. Llegué donde ella, estuve con ella lo que fue finales de abril, mayo y una parte de junio. Todas las semanas teníamos cita y todas las semanas era llorar por lo mismo. Me decía, Cari, esto necesita tiempo, ahí tienes que atravesar el duelo, vivirlo, entenderlo, Llegó un día en que dije, pero ella no me da, y ella me dice lo mismo que me dicen todas. La psicología es una profesión que respeto mucho. La verdad es que respeto demasiado porque son personas que de verdad te acompañan, ¿sí? Te acompañan en el proceso y te ayudan a entenderte un poco, te dan claridad. Pero yo sentí que ya llegaban como al diagnóstico. Tú tienes esto, tienes esto, tienes esto. Ok, y eso viene de aquí, de aquí, de aquí. Ok, yo ya sé que soy carente, yo ya sé que tuve una niñez dura, que mi niña interior está herida, yo ya sé eso. El tema es cómo hago para ya no vivir desde eso, porque eso es lo que me está acabando y no entiendo por qué. Y hasta ahí llegaba. Entonces esto lo que me llevó fue a más dolor y yo lloraba más. Y a medida que más iba al psicólogo, más me hundía. Llegó un tiempo en que yo dije... Porque sentías que no podías salir. Exacto, no me daba las herramientas que mi alma necesitaba. Y lo interesante del relato tuyo es que, porque yo conozco personas que han trabajado o que tienen depresión, que sufren de depresión o que han vivido la depresión, pero hay unas depresiones que son que no te puedes ni parar de la cama. Ahí o sea, la depresión tuya, motivada por lo que tú estás diciendo, al final del día ha sido una depresión activa, por decirlo así, porque tú seguiste... No, y ella misma me decía, Cari, has vivido deprimida toda tu vida. Lo que pasa es que fue una depresión activa. Ajá, exacto, una depresión activa. Sí, o sea, es una depresión activa. Esto me lo decía la última psicóloga que amo mucho, la amo mucho, Eileen. Es una madre, es súper hermosa y además de hermosa es amorosa. Y ella me decía, has vivido deprimida toda tu vida, Cari. Son 38 años deprimida. Entonces, o sea, no lo vas a organizar de la noche a la mañana. Y pues Rafa no es el causante, pero llegaba hasta ahí. Y yo cada vez me hundía y le decía, yo no puedo más. Y me decía, Cari, yo necesito recomendarte un psiquiatra. Ahí fue que llegaron al punto del psiquiatra. Dijo, bueno, vamos a ir donde el psiquiatra. Sí, me dijo, porque ya esto no tiene, ya ella se sintió acorralada. Sus palabras fueron, Cari, no veo que puedas salir rápido de esto. Correcto. Y tú necesitas estar activa por tus hijas. O sea, ella sintió que fue una ayuda para poder rescatarte. No, obviamente el psicólogo siempre va a buscar lo mejor para ti, pero desde las herramientas que tiene y desde el conocimiento que tiene, que básicamente es lo mismo. Pero en ese momento ella dijo, bueno, tienes que ir donde el psiquiatra para que el psiquiatra, porque ya yo no puedo hacer más nada. Cuando ella me dice psiquiatra,
Claro. O sea, imagínate esa escena donde yo siento que el mundo se me va porque psiquiatra, pastillas. Y yo lo único que pensaba era, ¿quién carajo viene un psiquiatra? Yo por el Rafael. Porque todavía pensaba que era por el Rafael. ¿Sí? Entonces me decía, Cari, no es Rafa. O sea, saquemos a Rafa de la ecuación. No Ay, es ¿qué pasó? él. Nos tienes aquí en el vilo, ¿qué pasó? Ok, y me dice... Ya ibas para donde el psiquiatra, listo, ya vas, me dice, ya viene la cuenta regresiva del psiquiatra. Exacto, ya le voy a escribir esa primera intención del psiquiatra, le escribí, mira, ese psiquiatra estaba de viaje. No me atendió. Nos volvimos a ver, yo dije, no he podido hablar con el psiquiatra, empecé a tomar una chaguante y no sé qué más, y que para calmarme, un poco de componentes que me subían el ánimo. Porque me tocó pedir permiso en mi trabajo porque yo no daba para levantarme, yo lloraba. Yo no quería despertar, porque al abrir mis ojos se me venían todos los recuerdos y era llorar y yo no quería salir. Yo Entraste en depresión profunda ya. Claro, Okay. yo quería estar escondida. Por eso ya llegó un momento en que sí, cuando ella me dice, sí o sí necesitas ir al psiquiatra y voy a buscarte la cita. Yo la llamé y dije, bueno, ya me tocará. Me tocará. Dije, bueno, mira, doctor, mira, necesito una cita, ¿no? Que la puedo hasta el sábado. Eso fue un viernes de la semana anterior. Solo hasta el Sábado próximo del otro sábado, exacto. Y yo, bueno, si tienes antes virtual lo que sea, dime, yo voy. Dale, yo la tengo en lista de espera y tal. En ese fin de semana, el lunes, me tocó despertarme para cumplir con mis obligaciones laborales y llega una amiga que me dice, Cari, que conoció a Atma primero que yo, me dice, Cari, Conoció un centro holístico exactamente. en la ciudad de Barranquilla, donde estamos ubicados. Te dije, mira, hay un lugar donde fui. Así, Cari, mira, con ella yo en algún tiempo hablamos de este tema de sanaciones, de sanación del alma, de reconocer como que patrones con los que te creciste, que no entendías y demás. Ella me dijo, Cari, yo llegué a un lugar y conecté con una terapeuta y conecté con el lugar. ¿Ves? Intenta. Me pasó el teléfono. El lunes, el martes escribí. La persona que me contesta me dice, no hay chance, mi jefa se va de viaje, pero voy a buscar si alguien cancela. Ya yo tenía mi cita para el sábado con psiquiatra. Él me dice, mira, me escribe en la noche, mira, mañana cancelaron. ¿Tienes chance a las 3 de la tarde? Y yo, sí, dale. Yo no le creía esto. Yo iba de cabeza para el psiquiatra. Yo no creía esta cita. Yo dije, bueno. Sí, al sombrero. Sí, o sea, vamos a ver. Bueno, llegué a la cita con una gorra. La gorra era sinónimo de que no quería que nadie me viera, o sea, no quería que el mundo me viera cómo estaba. Yo llegué con todo lo ancho que podía tener en mi casa, cogí una mochila, la gorra, pero así súper tapada y dije, voy a mi cita. Llegué a la cita y ahí fue donde como que... Hoy entiendo que ese era el día, el lugar, el momento y el tiempo que mi alma había planeado para que yo llegara y me encontrara conmigo. Ese día conté cómo ir a cualquiera psicóloga. Yo dije, bueno, esto es una psicóloga diferente. Yo voy a contarle la historia por lo que estoy pasando. ¿Y qué es lo que estoy pasando? Y le voy a decir que ya no puedo más, que el sábado tengo cita con psiquiatra. Esa persona me dice, psiquiatra, tú no necesitas psiquiatra. No necesitas psiquiatra. A ti lo que te está pasando es esto. Esto y esto. Cari, tú vienes de heridas de niña que te marcaron y que hoy tú no has visto. O sea, lo que te está pasando hoy con tu expareja no es el punto. El punto es una niña herida que nació con muchos vacíos, está muy carente y quiso organizar su vida en función de unas expectativas, unos roles externos que tú misma creaste y que no los pudiste sostener y por eso estás hoy aquí. Y yo, miércoles, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come esta vaina? Dice, pero ¿y esto qué es? Pero algo en mí decía, ella tiene razón. Tiene sentido. Ella tiene razón. Bueno, y me dijo, si me crees y confías en esto y te lo pido encarecidamente, no vayas a la cita del psiquiatra. Yo sabía que el psiquiatra era darme pastillas para dormirme y para ponerme happy. O
Sí, porque eso era lo que necesitaba. Para sedarte, para sedar la emoción. Y entonces yo dije, pero ya tengo la cita el sábado, la he aplazado, no vayas. Y después me echarás un cuento, no vayas a esa cita. Yo no la cancelé, seguí esa cita, ella me habló de unos planes que tenía pues para llevar este tipo de procesos y yo conecté con todos ellos. ¿Sí? Yo dije, o sea, todos resonaron en mí, todos resonaron y se me hacían como, o sea, yo ese día sentí como que... ¿De qué talleres, de qué te habló ella? Okay, o sea que, ese día porque sentí, tú tienes una historia de, bueno, psicólogos que te hacen entender cosas tuyas, ¿no? Y viendo donde esta persona, esta terapeuta, que te muestra qué hizo clic para ti, para que tú dijeras, bueno, esto no es lo que venía hablando contigo, esto es diferente. Ok. Ella comenzó a crear, ella fue como ¿cómo te puedo decir? Como la escritora o la que hace el libreto de toda la historia que yo le conté. Ella extrajo y organizó la historia de mi vida y trató de ubicar lo que yo estaba viviendo en ese momento. Conectó Exacto. la historia con el resultado. Con todo eso me dijo, eso viene de aquí, eso viene de acá, eso viene de acá, esto es así, esto es así. Y todo comenzó a cobrar sentido. Todo comenzó como que, pues, tiene razón, claro. O sea, ella me dijo Te hizo algo. el mapa. Sí, exacto. Me Que hizo tú el nunca mapa. habías entendido tu mapa. Nunca lo había entendido. Nunca lo había entendido. Ella me dijo como que, te voy a decir algo. ¿Cómo amas tú hoy? Como te enseñó mamá. Y por lo que tú me cuentas, no tuviste eso. Entonces yo decía, tiene razón. Y quedé así, como que tiene razón. Dentro de todo ese asombro mío de ese día, yo sentí un alivio que nunca sentí con las otras psicólogas. Yo estar allí ese día sentí un alivio, pero una cosa donde mi alma descansó, donde mi corazón como que dijo, aquí es. Sin embargo, no cancelé la cita. La señora me escribe el viernes, mira, yo le dije, mira, lo que pasa es que no la cancelé definitivamente. Lo que pasa es que por mi trabajo yo viajo mucho y me pusieron un viaje este fin de semana y no me va a pero es que hay virtual, no se preocupe, lo hacemos, usted me da... Yo le dije, no, virtual no me gusta, yo la quiero presencial. Pero usted me había dicho, no puedo, yo te aviso. Yo lo dejé ahí en stand-by. Hoy precisamente estaba viendo ese Lleva un chat. año en stand-by. Ajá. Mira, porque después, 15 y 20 días después, me dijo, señora Karina, ya tenemos disponibilidad, puede. Ya yo estaba en otra. ya había empezado mi viaje. ¿Cómo fue? Porque ya vamos a como entrar en la última parte del ciclo de la historia. Pero ¿cómo fue pasar de esta depresión a dónde estás ahora? O sea, ¿y qué pasó ahí? O sea, como... Okay. ¿Sí me entiendes? Porque, Sí. Porque lo más bonito de esta historia, la cual queremos compartir, por eso estamos aquí hoy, es que las personas entiendan que no importando las circunstancias, no importando qué tan mal te sientas, hay salidas. Y nosotros no estamos minimizando el trabajo del psiquiatra, no estamos minimizando el trabajo del psicólogo, pero hay veces que estas disciplinas, por su mismo pragmatismo, llegan hasta cierto punto y se olvidan a veces de las otras partes, de las otras cosas donde están las herramientas o están las respuestas para que la persona realmente, es lo que tú estás diciendo. Ven acá, yo nunca había estado con psicólogos, había visto esto mucho tiempo, pero nunca había una persona entendido mi mapa y conectado mi forma de sentir mi vida. Exacto. A través de este mapa. Bueno, empiezas un proceso con esta terapeuta, te entrega unas herramientas, más allá de que describas qué herramientas son, es como, sí, como lo que ¿qué pasó? O sea, ¿qué atravesaste y a dónde llegaste? Okay. Y cómo esta historia tuya puede ayudar a otras personas que están ahí. Ok, vale. Bueno, inicié mi proceso. Dije, bueno, ella me recomendó, pues bueno, tienes que venir a otra cita, vamos a empezar esto y vamos a llevar este proceso. Yo dije sí a todo. Como te dije, me sentía plena. Sí a todo. Y comencé el camino. ¿Cuáles fueron las herramientas, digámosla, como no adentrándonos? Ok, entonces en este centro holístico, lo primero que se me recomendó fue
un tema, ella me decía, ¿tú quieres llevar el proceso suave o quieres un proceso como que alguien que te abra la mente? Como que entiendas un poco, no sé qué más. Y yo estaba desesperada con la situación y lo primero que le dije fue, yo quiero ya salir de esto. Yo me siento ya en el fondo de un pozo oscuro que más nada, no sé quién me puede sacar. Y me decía, tú. O sea, te tienes que impulsar, pero con claridad. No te vas a impulsar por una emoción, es con claridad. Y tienes que salir, ¿ok? Este proceso que ella me recomendaba se llamaba medicina, con Sagrado. honguitos, Ok. medicina sagrada con honguitos. Yo no conocía nada de todo este proceso. Comencé a buscar, comencé a preguntar y allí fue donde estuvo un poco como el error, o no sé, ya hoy no llamo nada de error, cosas que tenían que pasar como pasaron. Y yo desistí de esa medicina. Yo en mi afán, pum, la pagué, yo quiero ir a medicina. Ok, vamos a medicina, yo te voy a acompañar. Yo cancelé esa medicina por temor, porque me dijeron, estás deprimida y eso te va a llevar a unos lugares que no vas a querer, que y yo le dije, no puedo, no fui a medicina. Lo primero que hice después de esto fue una constelación familiar. Fue el primer proceso holístico que hice y fue, a ver, el episodio fue doloroso. Toda mi escena, toda la historia fue dolorosa porque fue el principal protagonista con toda mi familia fue dolor. Con papá, con mamá, con pareja, conmigo. Mi amor propio estaba súper perdido por ahí. Mi niña interior estaba tirada, miedosa, llorando. Sí, o sea, la escena de mi constelación fue muy dolorosa, pero reveladora, porque nos mostró como que, hey, ok, aquí tu maestría fue el dolor y fue infringido desde que te engendraron. ¿Sí? Naciste con dolor y comenzaste a vivir tu maestría desde el dolor. La primera fue tu madre y después vinieron los siguientes. Okay. Entonces vamos a trabajar por qué ese dolor. Entonces comenzamos a entender que mi historia no la podía tapar, era la que tenía que venir a vivir. ¿Sí? Tenía que atravesar una mamá violenta, tenía que atravesar soledad, tenía que atravesar separaciones para recordar quién soy. Hoy entiendo que es la historia que decidió mi alma vivir, transitar, y entiendo aún más que la decidió así porque hoy ya sé que soy una Karina que tiene unas habilidades y que no las tiene ahora, siempre las ha tenido. Tiene unas habilidades de liderazgo, unas habilidades de influencia, unas habilidades de la palabra, que entendí que la palabra, la elocuencia al hablar es un don, ¿sí? La belleza también es un Modestia don. aparte, o sea, por favor. Sí, hoy entendí eso y dije, ok, tú viniste a transitar esto porque tu propósito en tu vida es transformar personas o historias contando tu historia propia. Que es terrible, que es dolorosa, que es más que otra, no sé, pero es mi historia y es una historia real. Es algo que, sí, hoy ya lo veo, me tocó atravesarlo, pero que gracias a ella estoy acá. Gracias a ella hoy puedo sentarme aquí para contar un poquito de ella, ¿sí? No el detalle, un poco de ella, y decirte que a pesar de que hayas vivido un caos, sí hay una salida. Pero la salida siempre es volver a ti, recordarte. Entonces, para continuar con este proceso que viví en el centro holístico, después de esa constelación, ya la terapeuta tenía un mapa más claro. Ella ya sabía de dónde venía porque ella es experta en eso. Pero ya con la constelación como que le dijo, ok, vamos a trabajar acá, Cari, pero lo importante vamos es a que Karina reconozca de dónde viene ese dolor, de dónde viene esa necesidad de querer tener un hogar a costa de tu propio valor, de tus propios límites, a costa de pasar por encima de ti, de dónde viene el sentido de que no mereces ser grande. Porque dentro de todo yo siempre decía, marica, yo como que vengo de otra vida de plata porque yo me creo de plata. O sea, yo siento que yo soy millonaria. Aparte de eso, a mí me gustan las cosas caras. Yo siempre he dicho, yo tengo el ojo caro.
Yo estoy mirando a alguien y digo, eso, oye, es lo más caro. Que es lo más, y yo, pero ¿qué hago? Y no es que yo viva ostentando ni nada, pero es que entendí, a mí me gusta la calidad. Yo vine a este mundo a vivir con calidad y a vivir bien. Ok, entonces... ¿De ahí pasaste a medicina después? de allí comencé el proceso. Yo sé que tuviste ya terapias 1-a-1, hiciste Exacto, un programa comencé. de ella, donde todas estas cosas que mencionaste, todo esto que dijiste, que resumiste maravillosamente, lo viste a través de todo esto que estuviste haciendo con ella, estas terapias que te fueron avanzando. Llegaste finalmente, volviste o sea, Exacto. entraste en medicina. Cuando ya llega medicina... Medicina sagrada con honguitos, para cuando aclarar. Cuando ella llega me dice, Cari, bueno, vamos a tener medicina. Ella nunca me presionó, súper importante. O sea, vamos a tener medicina ahora. Yo le dije, bueno, yo me siento preparada, ¿tú qué crees? Me dijo, bueno, pregunta y mira, a ver, y me dices, le voy a medicina. ¿Pregunta a quién? ¿A ti misma? Pregúntate a ti. Ah, okay. Sí, cuando me dice así es, pregúntate a ti. Cierra tus ojos, pregunta, porque bueno, dentro de todo ella me dio muchas herramientas para yo en mi casa poder atravesar estos momentos de ansiedad que me daban. Entonces fue como empieza a conocerte tus chakras, empieza a conocerte cuál es el chakra que se te activa para que encuentres calma, cómo lo puedes activar. Entonces esas otras cositas me ayudaron mucho a poder mantenerme, ¿sí?, emocionalmente en mi casa, porque... a sostener. Sí, exacto, porque es que la depresión no es que ¡pum!, se fue. No, yo comencé como a respirar mejor, a dejar de tener episodios de ansiedad y comencé. Llego a medicina, dije sí, ok, llego a medicina en agosto, me acuerdo. Y fue una medicina, ay Dios mío, lloré mucho. Pero hoy siempre que recuerdo esa medicina digo, fue hermosa. Primero ese día yo me levanté con unas ganas de maquillarme, peinarme, hacerme el blower, llegar divina. Hoy entendí que era mi alma que me dijo, ok, hoy te voy a mostrar quién es Karina. Hoy te voy a mostrar realmente qué viniste a hacer a este mundo. Y yo llegué divina, olorosa, yo llegué divina, uñas pintadas. Viví medicina, obviamente me mostró toda mi historia, por qué venía. Me mostró mucho dolor. Tuve resistencia al principio porque decía... otra vez dolor, sí, ya yo había como que... Ya yo me lo he estaba sacado. saliendo, Ya otra vez sacado. dolor. Y yo no. Y mi terapeuta, muy amorosa, me acompañó en el proceso y me decía, esto tienes que parirlo, esto tienes que vivirlo y así como lo viviste, ahora tienes que repetirlo, pero para entenderlo y atravesarlo, porque no lo vas a dejar de lado. Esto es lo que te hizo. Y ahí comencé. Cuando ya sigo en este proceso de la medicina, me muestra la medicina sagrada la maravilla que es Karina Stroen. O sea... mira, desde el alma. Exacto, me mostró como que ¿qué viniste a hacer, Karina? Mira, me conectó con el fuego, me dijo, estás hecha de fuego. Y el fuego cuando arrasa arde, cuando te va a transformar te quema. Uh-huh. Y no es porque seas buena o seas mala, es porque tu proceso y lo que viniste a encarnar en este mundo es grande, ¿sí? Viniste a transformar vidas. Así es lo que yo te puedo decir que entendí de esa medicina ya casi un año después de esa primera medicina. Mira, esto eres tú. Y salía una Karina levantándose del fuego llena de luz y de mucho oro. Que yo decía, qué mujer divina. Y me decía, esa eres tú. Esa eres tú. De aquí saliste, de aquí eres. El dolor me lo mostró como una piedra. Me dijo, esto es, y sobre esa piedra te vas a levantar, porque esto te llevó a hoy. Entonces entendí que esa historia era necesaria. Es correcto. Era necesaria. La tenía que atravesar. Hoy la acepto, la honro. No te digo que es que hoy vivo plena, amando el dolor o queriendo repetirlo. No, pero hoy lo veo con amor. Todo el proceso. Todo el proceso que te conté al principio, hoy lo veo con amor. Ahora, me encanta la historia, espectacular. Quisiera hablar contigo muchas horas más, pero ya tenemos que cerrar el podcast. Sí, sí. Pero, ¿qué quisieras? Porque, bueno, el proceso se cierra con este relato de la medicina. Sé que ha pasado más cosas. Sí. Te has venido empoderando más. Sí. Y no empoderado desde el trabajo. Desde el trabajo no. Ha sido más desde recordar quién eres, que es básicamente lo que estás diciendo. Sí.
Pero para las personas, las mujeres, los hombres, las personas que han estado ahí donde tú estuviste, en esa depresión activa, ¿qué le podemos decir a esas personas? O sea, ¿qué puedes, desde tu historia, qué le puedes decir? ¿Qué le puedes dejar como, mira, esto es algo que te quisiera comunicar desde donde yo estuve y desde donde estoy? Y fue muy bonito que hayas dicho también que no es que ahora vivas una vida perfecta, que ya todo bien, sino que has empezado a vivir de otra manera. ¿Qué le dirías a las personas Sí. en este cierre del podcast? Bueno, sí, sí, como dices, mi historia, o sea, el exterior y la vida no ha cambiado. Cambió mi manera de verla, de comprenderla, de entender. ¿Qué le diría? Dios, es que decírtelo en una sola palabra no es. Es como que nunca dudes de tu intuición, porque la intuición de verdad que es la voz del alma. Ella tiene toda la sabiduría del alma. Entonces, aunque el exterior no te valide, aunque el exterior te minimice, aunque el exterior no te vea, recuérdate que tú viniste a este mundo a cumplir un propósito. Búscalo. Por mucho que tu exterior esté en caos, que sientas que no hay salida, así como yo me sentí en ese hueco profundo, siempre ve a ti y recuerda que siempre tenemos una historia bonita, que siempre hay algo bonito que nos caracteriza. Recuérdalo, sálvalo y sal adelante. Busca ayuda. Sanar no se puede hacer solo. Lo entendí. Sanar tampoco es algo que inicias y tiene un tiempo determinado. Sanar es constante. La sanación es del día a día. Yo todos los días sigo aprendiendo. Todos los días, ya desde mi calma y con el conocimiento que estoy adquiriendo, comienzo a ver el exterior como un aprendizaje para mí. Entonces, aunque no estés en el camino holístico, comienza a ver la vida así, un aprendizaje de papá, de mamá, de hijos, que lo que ellos hacen no es por tu culpa, es su historia o es tu misma historia reflejada en ellos. Deja de perderte en la historia de otros y siempre vuelve a ti, que ese es el único camino donde uno no se pierde. Volver a uno. Eso ha sido mi salvación, Jack. Volver a mí, recordarme. Porque todavía a veces me pierdo en historias ajenas, me pierdo. Pero ya las herramientas que he obtenido hoy y este conocimiento que estoy teniendo de mí, porque es que no es del exterior, es de mí, me hacen sostenerme. Y sé que tengo muchas historias. Hoy lo que estoy recordando es, o sea, imagínate, te voy a contar algo, yo sé que vamos a cerrar, pero en algún momento de mi vida siempre pensé y dije, yo, cuando ya salga de mis obligaciones de trabajo, de tener que generar dinero, yo voy a contar mi historia y yo voy a estar en un auditorio contando historia y transformando mujeres para que se empoderen no desde fortalecer el macho, sino que se empoderen desde su propio valor, sin perder la feminidad. Entonces yo creo que el podcast es un buen inicio para eso. Totalmente. Y bueno, mi querida, realmente agradecido contigo por exponerte, porque no es fácil. Sí. Exponer tu historia, por ser un ejemplo, porque sé lo difícil que fue pasar Sí. de un lado al otro y porque he visto tu proceso Tú me viste. de aquí, desde la cerca. Y bueno, espero que en el transcurso de lo que te queda por delante, que es muchísimo tiempo, Sí. puedas conectarte con ese propósito. Ya lo estás haciendo. Sí. Y puedas tener una vida donde cada vez seas más plena. Sí. Muchas gracias, mi querida Karina. Y nosotros seguimos aquí entre blanco y negro.